Saludos, buenos días. Mi nombre es Cristian Marte y soy parte del equipo de biólogos del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano. Hoy, como cada miércoles, les venimos a traer una entrega más de la mini charla en este mes titulada Reptiles extintos de la Hispaniola, que hacemos todos los miércoles. En este caso, pase adelante. En este caso, la mini charla correspondiente a este mes. Entonces, vengo a hablarle un poco de esos reptiles extintos que existieron en el pasado aquí en la Hispaniola. Como sabemos, la Hispaniola es uno de los países, de las islas más diversas en el Caribe en cuanto a reptiles se refiere, pero esta diversidad fue mucho mayor en el pasado. Lamentablemente, algunos de esos reptiles pues se extinguieron y tenemos el registro fósil que da fe de muchos de esos grupos que existieron en el pasado. Bueno, conocemos usualmente como por reptiles extintos, primero, si pasan aproximadamente entre 50 y 100 años que una especie que estuvo viva o que está viva y dejó de verse, usualmente diríamos que es una especie que se cree extinta o que se extinguió, dependiendo de la cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces pasa que muchas especies se extinguen, dejan de verse por muchísimo tiempo y entonces nosotros los investigadores tendemos a empezar a estudiar el registro fósil como una manera también de ver qué especies existieron en el pasado. Para tener una noción un poco básica de lo que son los fósiles, pues los fósiles son fragmentos petrificados ya de hace mucho tiempo de algunos grupos animales. En este caso vamos a hablar de reptiles específicamente, y gracias a los trabajos que hacen los paleontólogos, pues podemos recuperar muchos de esos restos fósiles y con ellos saber un poco más del pasado. Eso es muy importante, como le digo, ya que si no contáramos con esos registros fósiles, pues básicamente esa información se perdería y no sabríamos qué tan importante o qué tan diverso fue el grupo de reptiles en el pasado. Aquí en la isla tenemos dos áreas principales donde se han encontrado la mayor parte de los restos fósiles en los últimos 15, 20 años probablemente, y es de donde se ha venido sacando mucha información muy relevante. Una de ellas es unas cuevas sumergidas en la parte este, en la provincia de la Altagracia, y la otra en varias cuevas secas en la provincia de Pedernales. Acérquese. Entonces, resumiendo, quizá, porque han sido muchos los reptiles extintos que se han ido encontrando en los últimos años, vamos a hablar de 8 grupos o especies un poco icónicas y que conocemos un poco mejor. Y de esa vamos a hablar un poquito. Recordarles que las causas de las extinciones pueden ser muy diversas. Podríamos decir que una de ellas puede ser por causas humanas, pero muchos de estos fósiles, cuando algunos de estos animales existieron, pues no habían seres humanos aquí en la isla. Entonces, empezando con algunas de esas especies que se extinguieron, tenemos 2 especies de lagartija. Esas lagartijas son del género Leiocephalus y se ven muy similar a una lagartija que se ven aquí en zonas abiertas, en pleno Santo Domingo y en otras áreas de la isla, que se llaman los Leiocephalus o lagartos de cola rizada. Sabemos, gracias al registro fósil, que existieron otras dos especies, aparte de la que tenemos hoy en día, y se veía muy similar a estas, lo único que un poco más grande. Y se sabe que este resto fósil, o que existieron a mediados del Pleistoceno o Holoceno, aproximadamente 2.5 millones de años, lo que es mucho. Tenemos otras 2 especies de tortugas. Actualmente conocemos 2 tortugas, ¿verdad? Las que son el grupo de las tortugas marinas, ¿verdad? Donde está el carey, donde está la tortuga tinglar, que conocemos que aquí, por ejemplo, al Caribe vienen 4, pero también conocemos las tortugas de agua dulce, que son las jicoteas. ¿Alguno ha oído hablar de ellas? Sí. Las jicoteas. Entonces, las jicoteas también fueron otro grupo de tortugas que existen actualmente, pero sabemos, gracias al registro fósil, que en el pasado existieron 2 especies de tortugas terrestres que no utilizaban el agua, no tenían
parte de su historia de vida en el agua, sino que eran completamente terrestres. Y algunos grupos muy similares que hay hoy en día son las tortugas morrocoy en Centro y Suramérica, la podemos encontrar. Se veían muy similar a esta. Actualmente no tenemos tortugas terrestres, no se sabía que había tortugas terrestres hasta hace muy poco. Y esto es un ejemplo del resto fósil que fue encontrado en algunas cuevas de Pedernales. Actualmente tenemos 2 especies, se cree incluso que hay una tercera. Otro grupo de tortugas que también se sabe que existió fue un grupo de tortugas acuáticas, exclusivamente acuáticas, llamados pelomedusas. Este es un grupo de tortugas que actualmente hay parientes que se encuentran vivos en la zona de la India, hay algunos lugares por ahí, algunas zonas de África. Tenemos algunos de estos grupos de tortugas que son una tortuga de cuello muy largo, que en vez de retraerlo hacia atrás, como usualmente hemos visto en la película, en los muñequitos, en los documentales, pues este grupo de tortugas como mecanismo de defensa entraban el cuello hacia el lado y lo pegaban al caparazón. Y era un mecanismo de defenderse de los depredadores. Es un grupo bien interesante, tampoco se sabía que llegaron al Caribe, ese grupo de tortugas. Y gracias nuevamente al registro fósil, pues recientemente se descubrió una aquí en la isla. Y ya terminando, tenemos otro grupo de reptiles en los que incluimos el grupo de los cocodrilianos, le decimos, porque son varias especies. En el grupo de lo que le decimos cocodrilo tenemos tres grandes grupos, que son lo que le dicen caimán, que hay por ejemplo en Florida se conoce el caimán negro muy conocido. Tenemos el grupo de los cocodrilos, que es el cocodrilo americano, el que tenemos en el lago Enriquillo, pero también tenemos un grupo de cocodrilos que se llaman gaviálidos. Ese grupo de cocodrilos, no sé si lo han visto en la televisión, probablemente, son un grupo de cocodrilos que tienen el hocico bien largo, bien largo, que están muy adaptados a comer peces. Otro grupo de cocodrilos es el grupo del cocodrilo rombífer. Este no es tan antiguo, se sabe que el cocodrilo rombífer existe en Cuba actualmente, pero al parecer estuvo más extendido en todo el Caribe, incluyendo la Hispaniola. Entonces se encontraron restos fósiles en cuevas sumergidas y gracias a eso, igualmente ya sabemos que en el Caribe realmente la población estuvo más extendida, no solamente en Cuba como existen actualmente. Y tenemos un grupo muchísimo más antiguo, más de 11 millones de años, que es el grupo de los cebésidos, que parecían tipos de cocodrilo, pero eran mucho más altos y caminaban en 4 patas. Ese es un grupo bien antiguo de cocodrilos, se sabe muy poco de ellos, pero igualmente aparecieron restos fósiles aquí en la isla. Y ustedes dirán que como los biólogos quizá o los paleontólogos saben específicamente cuándo una vértebra va de un tipo de cocodrilo o de otro. Bueno, en la forma, el tamaño, la disposición que tiene alguna de las estructuras, eso permite diferenciar algunas de las especies. Y se sabe ya si pertenecía a una o si pertenecía a la otra. No sé si tienen alguna pregunta o duda. No. Bueno, pues si todo claro, muchísimas gracias por su atención y le esperamos en una próxima entrega de la mini charla. Gracias.